Buenas, que la gloriosa paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté de continuo gozo en cada uno de nosotros, porque somos más que unos bienaventurados de estar participando del don celestial que es la doctrina de Jesucristo. Y tenemos un tema hoy que dice, lleva por título, Jesucristo, nuestra esperanza viva. Primera de Pedro, del 1 al 15. La gloria sea de Dios. Primera de Pedro, del 1 al 15. Dice, Primera de Pedro, del 1 al 15. La gloria sea de Dios. Juntan el tema. Y las sagradas escrituras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Le damos la gracia
al Señor por permitirnos leer estas escrituras, porque para Él es la honra y la gloria. Tenemos el tema de hoy, el que dice, Jesucristo nuestra esperanza viva. Dice aquí en esta carta que le escribió Pedro a los que estaban dispersos, porque habían unos hermanos que por el cumplimiento de la palabra habían sido dispersados a sus diferentes lugares de nacionalidad. Entonces Pedro se preocupó por también que le llegaran a ellos también estas cartas para que ellos también sean participantes del don celestial que Dios había hecho en ese tiempo y había manifestado en ese tiempo. Y dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Ustedes ven que estos estaban expatriados en otras ciudades y estaban como extranjeros, pero ahora por la palabra de Dios, por lo que habían ellos oído, ya ellos estaban cerca, porque habían creído a la doctrina de Jesucristo. Dice, expatriados de la dispersión en el Ponto. Ustedes, esa es una ciudad, pero ahí había una congregación que creyó al evangelio. Dice, Galacia, otra congregación. Se está refiriendo a puntos de ciudades, pero que habían unos hermanos que estaban reunidos ahí. Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. Ustedes ven que ellos fueron también elegidos para oír la grandeza de Dios por el evangelio que a ellos se les había anunciado y que a ellos habían sido participantes en aquel partimiento que hizo Pedro en el aposento alto cuando se manifestó el Espíritu Santo de Dios. Estos también estaban reunidos allá y dice, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Y ser rociado, ser enseñado por esa sangre, por esa doctrina, porque ellos habían creído, ser rociado a esa doctrina de Jesucristo, que es la sangre, que no es otra cosa que la enseñanza y la doctrina de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ustedes ven que estos dones sean multiplicados y esta gracia sea aumentada en ellos para obedecer a lo que ellos iban a participar. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ustedes ven que ellos iban a renacer. Entonces, si ellos iban a renacer, ¿cómo estaban ellos? No habían renacido, no habían sido ellos rociados con esa sangre. Entonces aquí hay un nacimiento nuevo, porque ellos iban a renacer según su promesa de parte de Dios. Dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Debe? Porque aquí hay unos muertos donde Jesús se iba a manifestar y se estaba manifestando, porque es del mismo evangelio de lo que los apóstoles y los profetas dan testimonio. Son esos muertos que Jesús se iba a levantar de ellos mismos, porque ellos son los que están dando testimonio. ¿En quién resucitó Jesús? En todo ese cuerpo que estaba en el aposento alto. Fue ahí donde Jesús comenzó a manifestarse. Entonces ellos iban a participar del don celestial como lo estamos participando hoy por la misericordia de Dios, que estamos participando de ese renacer que tiene la palabra. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces aquí hay unos cielos que cuentan la gloria de Dios y la grandeza de Dios. Entonces estos cielos hablan. Entonces cuando está hablando en cielos, está hablando aquí en singular, porque son muchos que dan testimonio de la obra de Dios, en quien Dios está despertando a cada uno. Entonces aquí hay unos cielos que dan testimonio y unos cielos que hablan.
Entonces dice, para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese tiempo en nosotros se ha cumplido, porque Dios en su tiempo ha manifestado y está manifestando esa obra de vaso en vaso, de tiempo en tiempo y de generación en generación. Entonces, esta doctrina ha sido levantada de parte de Dios para que todo aquel que la crea no se pierda, sino que siga obedeciendo a esa voz y a esa doctrina. Que soy guardado, que somos guardados por el poder y la misericordia de Dios, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ustedes ven? ¿Para qué que vienen estas pruebas? Es para probarnos, para ver si hemos creído. Pero todo esto es un cumplimiento de Dios, para que nosotros seamos probados por fuego, para ver si es verdad que permanece la obra en nosotros. Ahora esa prueba es para destruir todos los argumentos y todas las imaginaciones del sistema. ¿Ustedes ven? Entonces esa prueba lo que viene a ser una alegría en nosotros, porque se está cumpliendo la palabra en cada uno de nosotros cuando nos veamos en diversas pruebas. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Que dice aquí, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Esta doctrina es la que tiene todos los secretos del Dios vivo. Entonces es preciosa, vale más que el oro, como dice allá en los proverbios, que es más preciosa que el oro fino. Aquí también lo deja manifiesto Pedro. Entonces, ¿para qué que viene esa prueba? ¿Con qué se prueba el oro? Es con fuego, porque cuando el oro sale de la tierra, ¿cómo sale? Sucia y con escoria. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pasar el fuego, pasar el oro por fuego para quitarle toda esa escoria y toda esa suciedad. Entonces, cuando pasa por el fuego, entonces usted va a ver el brillo y el valor que tiene esa prenda llamada oro. Así somos nosotros delante de nuestro Señor Jesucristo, que somos de mutuo valor y de consentimiento más que al oro. Esto es lo que nosotros hemos venido a hacer por haber creído a esta forma de adoración. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. A quien amáis sin haberle visto. Dichoso y bienaventurado el que cree a la doctrina sin haberle entendido a Dios, sin haber entendido la obra de Dios. Ahora, cuando usted va entendiendo, usted recibe un gozo y una alegría, porque usted va entrando a los conocimientos, a los secretos que tiene Dios reservado en su obra. Entonces nos alegramos grandemente cuando oímos a cada uno de los hermanos hablar las maravillas que Dios tiene reservadas, como le dijo a Jeremías, que le iba a mostrar cosas grandes y ocultas que él no conocía ni habían subido a corazón de hombre. Y no es este corazón, sino a la mente del ser humano que él iba a ver. Y Jeremías fue participante de esa grandeza de Dios. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe. Usted ve que todo el que empieza tiene una esperanza viva de que Jesús se va a levantar en usted mismo para dar testimonio de él y de su Padre. Entonces hay que obtener esa carrera y empezar para alcanzar esa esperanza viva llamada Jesucristo. Obteniendo, usted ve que uno obtiene un galardón y un don de parte de Dios. Dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, que es la salvación de vuestra vida, de vuestra fe, de vuestra esperanza. Es todo esto lo que tiene Dios reservado a cada uno de nosotros si le seamos fiel en esta carrera
que hemos empezado. Dice, los profetas, aquí en el 10 dice, los profetas, ustedes ven, ahí está hablando la palabra en singular. Los profetas, son muchos. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ustedes ven, ellos indagaron, porque ellos sabían que la palabra se manifestaba de tiempo en tiempo en cada uno de ellos. Y ellos indagaron en el mismo libro, en las mismas escrituras. Ellos no se fueron para afuera, es en la misma escritura, porque los profetas venían dando testimonio de Jesucristo, que se había de manifestar al pueblo de Israel. Y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. Escudriñando, ustedes ven, qué persona. Entonces, como ha salido por boca de los hermanos, cosa difícil, que Jesús se instrumente en un instrumento para manifestarse. Entonces ellos escudriñaban las escrituras. ¿En qué persona? Ahí no está hablando de un ser superior ni nada de eso que viene de allá, no. Está hablando de Jesucristo mismo. ¿Qué persona venía dando testimonio de esta obra? Entonces ellos no estaban en la imaginación, ni estaban golpeando la pared. Ellos estaban escudriñando las escrituras para ver en qué persona se estaba manifestando el verbo de vida. Entonces en alguien Dios se venía manifestando. Dice, ¿en qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Ustedes ven, que estaba en ellos. ¿En quién estaba esta manifestación llamada Jesucristo? Y dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. A lo mismo que fue ayer, es lo mismo que hoy. Para nosotros se está revelando esta palabra, se está revelando este misterio, se nos está quitando el velo de la mente que viene puesto en la palabra. Entonces, no para ellos, sino para nosotros, que nos hemos acercado con corazón no fingido y dar y creer en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No para ellos. Hasta aquí ha llegado la palabra para dar testimonio de la palabra. Dice, anunciada por los que a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, para los que os han predicado el evangelio por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dice ahí que fue enviado del cielo, no de la imaginación, sino de una palabra revelada desde el cielo de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que entendamos que el cielo de Dios no está lejos, ni está en el espacio. No, el cielo está en su misma obra llamada Jesucristo. De ahí es que se revela la palabra. ¿Quién es que viene a tomar parte y posesión con ella? Es el mismo Jesucristo, para hacérnosla entender a cada uno de nosotros. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, ceñid los lomos. ¿Y qué serían estos lomos? Es nuestra mente. Que abramos nuestra mente para que la palabra entre. Que abramos nuestro entendimiento a la palabra. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ustedes ven que Jesucristo, por los profetas y por los hermanos que están dando testimonio, Jesucristo se nos está manifestando en su revelación. Dice, y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais y estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también
vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de creer, en toda nuestra manera de oír, en toda nuestra manera de obedecer. Tiene que haber una obediencia y una humillación a lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Dice ahí en Habacuc: calle delante de Jehová toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo. Cuando un hermano está de pie en la palabra y está trayendo la vida de la palabra manifestada, entonces nosotros tenemos que tener un oído presto para escuchar, porque quien está haciéndose manifiesto es el Señor Jesucristo. ¿Se escucha? Amén. Primera de Timoteo 2, 4 y 6. Dice 2, 4, 6. Dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice aquí: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Usted ve? Que crean a la verdad, que vengan a ese conocimiento. Ustedes ven, no es que estén en la imaginación, ni que creamos imaginación, sino que vengan al conocimiento de la verdad, a ese conocimiento llamado el verbo, al verbo llamado Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ustedes ven que la palabra se instrumenta en un instrumento para dar y hablar verdad de ella. Entonces, como no estamos en la imaginación, sino que estamos en la verdad de la palabra, entonces la palabra se instrumenta en un instrumento para hablar las cosas que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo que hizo Pedro hoy lo está haciendo con cada uno de nosotros, que la palabra nos está sacando de las tradiciones y de la imaginación y nos está entrando a la verdad de ella, como dice, el cual se dio a sí mismo el rescate. ¿Quién fue que vino y hizo el sacrificio por nosotros? Fue Jesucristo, el que viene y hace el sacrificio y se sigue sacrificando por cada uno de nosotros, y el cual se dio a sí mismo el rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ustedes ven, cuando ese tiempo se cumpla, entonces usted va a dar testimonio de la verdad que está en Cristo Jesús. Entonces tenemos aquí Juan 5:24, San Juan 5:24, San Juan 5:24, la gloria sea de Dios. 24 y 25. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ustedes ven, lo mismo que Pedro testificó allí, también lo está testificando aquí el mismo Señor Jesucristo, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye esa doctrina, oye mi palabra y crea al que me envió. Ustedes ven, y crea al que me envió. Entonces, ¿a quién fue que Dios envió? No fue a Jesucristo. Entonces, en Jesucristo es que está la plenitud de Dios. Tiene la obra de Dios el que cree. Al que me envió tiene vida eterna. Ustedes ven, fíjense lo que uno recibe. Uno recibe la vida eterna. Pero ¿qué es lo que uno recibe como vida eterna? No es un mensaje en luz. Un mensaje que, si usted lo cree, usted pasa de muerte a vida. ¿Por qué? Porque usted creyó a la doctrina de Jesucristo, a lo que le predicaron,
a lo que le enseñaron. Entonces dice, vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Porque ya usted, por lo que cree, si usted no le es rebelde a la palabra y no la desecha y no tira la sangre de Jesucristo por inmunda, entonces usted pasa a recibir la vida eterna. Usted ve, porque ha pasado de muerte a vida. Pero es si usted oye la palabra y no le es rebelde y no comienza a contradecir contra la palabra en lo que se le está anunciando. De cada palabra que usted hace una pregunta. Si usted no se es rebelde a la palabra, entonces usted está participando de ese don celestial que tiene la palabra. Y dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, debe, que hay una hora, que hay un día en Dios, en que Dios va a manifestarse. Y esa es la esperanza viva, que Dios a través de su misericordia se ha manifestado y se nos sigue manifestando. No como un cuento, ni como una historia, no, en un hecho real, en un hecho presente que tiene la palabra. Dice, y ahora es cuando los muertos, deben, que aquí hay unos muertos que van a oír la voz, no los que están en el cementerio. Esos que están en el cementerio, por más que usted le toque, eso lo van a oír. Es unos muertos que están muertos en la palabra, que hay que irlo a despertar con ese mensaje para que salgan. Esa es la resurrección, que si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entonces esos muertos son los que van a salir, y van a salir a ese anuncio, a esa trompeta que alguien le va a anunciar. Entonces dice, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, y la que obedecieren, y los que obedecieren vivirán. Si no, usted se va a quedar en su misma sepultura y no va a resucitar. Dice, y los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Debe, el que oyere ese testimonio, el que oyere esa luz, el que oye esa voz, ese es el que va a resucitar, y ese es el que va a salir de esa sepultura. En Job 42, 5:10. Job 42, 5:10. La gloria sea de Dios. 5:10 dice, sea Dios glorificado. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa era la esperanza, y esa fue la esperanza que se forjó Job, que Dios había de redimirlo, que Dios había de levantarlo de ese polvo. ¿Y qué fue lo que levantó Dios? Fue esa obra, pero había que probar a Job con juicio para destruirle una obra que venía en Job y pasarlo a la obra de justicia de Dios. Entonces dice ahí, de oída, usted ve que alguien le había predicado, alguien le había anunciado el evangelio. Dios te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Si él lo iba a ver, ¿con qué ojos? Era con los ojos del entendimiento, no con los ojos físicos. Aunque con estos ojos nosotros vemos y leemos las escrituras, pero de estos ojos interior que hay, que esos son los que están reservados para manifestarse la obra de Dios, esos son esos ojos del entendimiento que estaban cerrados. Ahora, ¿lo sabía Job? ¿Sabía Job que tenía el entendimiento cerrado? No lo sabía. Entonces, por eso es que viene esa luz a aclarar todo lo que está en oscuridad. Y dice, por tanto me aborrezco. Debe de aparecer esa humillación y esa obediencia a la palabra. Me aborrezco. Porque antes él creía de una manera, ahora está creyendo y está viendo y entendiendo de otra manera. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová esta palabra a Job, Jehová dijo a Elifaz, termita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ustedes ven, fíjense ahora lo que le llegó a ellos, un juicio de parte de Jehová. A estos tres que no habían dado testimonio de Jehová, pero ellos no podían hacer más de lo que estaba
prescrito, porque ellos no podían pasar de ahí. Eso estaba reservado para Job, no para ellos. Ahora viene y dice, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlo afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mis siervos ustedes. Entonces ahora se le vira la torta a ellos. Entonces ahora Job es que tiene que orar por ellos para que Dios los perdone, porque no hablaron la verdad delante de Job como su siervo Job. Entonces ellos fueron a hacerle un juicio a Job, pero fíjese que los que fueron enjuiciados fueron ellos mismos. Entonces desde ahí comenzó Dios a tratar con Job. La gloria sea de Dios. Vámonos ahora a Josué 1. Amén. La gloria sea de Dios. Que la paz siga reinando en medio nuestro. Amén, amén. Un minutito, hermano. No